Dios les bendiga, mis amados amigos y hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea morando en cada vida y en cada corazón. Bueno, seguimos compartiendo la palabra del Señor. Recuerde que nos hemos ubicado en el libro de Éxodos para llevar las 10 plagas. Estamos predicando acerca de las 10 plagas que pasaron en el pueblo, en el país de Egipto, en el tiempo que el pueblo de Israel era esclavo, ¿sí? Y bueno, nosotros esta serie de enseñanza le hemos titulado "Por la dureza de corazón son prolongados los días de plagas o crisis". Los días de plaga o los días de crisis son prolongados por causa de la dureza del corazón del hombre. Así se endureció el corazón de Faraón en aquellos días. De esa forma también hoy el corazón de nosotros los seres humanos se ha endurecido y por esa causa Dios trae juicio. Amén. Vamos a orar. Señor, muchas gracias te damos por este día. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Padre, en el nombre de Jesús te suplicamos que nos guarde y nos libre. Te pedimos, Señor, que en esta hora a través de tu palabra tú puedas hablarnos como siempre sabes hacerlo. Señor, habla a nuestras vidas, en nuestros corazones, para que podamos ser, Padre, diferente, para que podamos ser mejores ciudadanos, mejores creyentes, mejores hijos, mejores padres, que podamos cambiar el rumbo de nuestra vida hacia ti. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, recuerde que a los que ya han visto, ¿sí? Hemos visto el primer mensaje que subimos fue acerca cuando Dios envía su poder y muestra que la vara de Aarón se convierte en culebra. Faraón endureció su corazón. Luego nos dimos cuenta que Dios envía un mensaje con el mensajero llamado Moisés, también indicando que iba a mandar plaga de sangre. Luego de las plagas, de la plaga de sangre, Dios envía plaga de ranas. Y luego de las plagas de ranas envía plaga de piojos. Esos 4 mensajes y esas 3 plagas las hemos visto. Hoy miraremos la plaga de las moscas, que es la 4ª plaga que se dio en el lugar, en el país de Egipto. La 4ª plaga, ¿sí? Que es la de las ranas, que es la de las moscas. Ahora, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leeremos en Éxodo capítulo 8, desde el versículo 20 hasta el verso 32. Dice así: Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí, él sale al río, y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí, yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas, y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra, y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la tierra de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificios a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí
si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos. No nos apedrearían. Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá. Dijo Faraón: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificio a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos, orad por mí. Y respondió Moisés: he aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificios a Jehová. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová. Y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó a todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo de Dios. Amén. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guíe por medio de su Espíritu Santo a comprender su palabra. Bueno, vamos a comprender algo muy interesante, un detalle muy importante el día de hoy, ¿sí? En estas plagas de las moscas. Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí él sale al río, y dile: Jehová ha dicho, así dejaré ir a mi pueblo. Nos damos cuenta que aquí hay también 3 eventos. Esta plaga de mosca está también en 3 tiempos. El primero es desde el verso 20 hasta el verso 23, que es la advertencia. Y la ejecución por la desobediencia está desde el verso 24 hasta el verso 30. La primera, ¿sí? El primer evento es del verso 20 al verso 23. El segundo, la ejecución del verso 24 al verso 30. Y desde el verso 31 y el verso 32 son las secuelas por causa de la desobediencia de Faraón, por la dureza de su corazón. Ahora, es aquí que en el verso número 20 Dios lo manda a Moisés con el mensaje para que le diga a Faraón que deje ir al pueblo, que deje ir a su pueblo. ¿A qué? Para que le sirva. Eso era lo que Dios pedía, que su pueblo vaya y le sirva, y ya no les siga sirviendo, rindiendo honores, o ya no siga maltratado por Faraón. A través de la historia se ha predicado que Faraón es prototipo de Satanás y que Egipto es prototipo del diablo. Entonces, en estos tiempos, en estos días, el mundo es prototipo de Faraón y el diablo manipula a las personas para que endurezcan su corazón. Y Dios, Él sigue obrando con poder y gloria, levantando a sus mensajeros para llevar el mensaje de la palabra de Dios. Ahora, bien, nosotros hemos visto este asunto que Moisés lleva el mensaje de Dios cuando Faraón está en el río en la mañana. Muy de mañana, Moisés y Aarón visitan a Faraón mientras éste realizaba su sesión de relajamiento o de meditación en el río. Muy de mañanita, Faraón iba con sus séquitos, iba con sus grandes ejércitos, con sus harenes, qué sé yo, con sus adivinos, con toda su gente al río, y él iba a meditar, a relajarse, ¿sí?
Entonces Dios enviaba a Moisés a aquel lugar para que éste llevara aquel anuncio. ¿Cuál era el mensaje? Que deje ir al pueblo. Que deje ir al pueblo, nada más. Bueno, el mensaje era específico. Amén. No era mayor cosa, solamente deja ir a mi pueblo para que me sirva. El verso número 21 dice, que si no lo dejaba ir, entonces Dios enviaría toda clase de moscas. Cuando hablamos de mosca, nos referimos a contaminación. Cuando nosotros hablamos de moscas, estamos hablando de contaminación. Deja ir al pueblo porque si no, yo enviaré toda clase de moscas. A tal punto que Salomón dice que las moscas hacen heder el perfume. Cuando nosotros leemos el libro de Eclesiastés, el cual se le da la autoría a este hombre llamado Salomón, en el capítulo 10 de Eclesiastés, en el versículo 1, Salomón escribe y dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Amén. ¿Cuál era la palabra de este hombre llamado Salomón en Eclesiastés? Diciendo que las moscas dañan todo, que las moscas contaminan todo, que las moscas son perjudiciales para la salud, aún para las hermosas fragancias, para las ricas fragancias, para los perfumes del perfumista. Amén. Entonces las moscas no son buenas. Ninguna mosca sirve de provecho. Son dañinas. Ahora, existen alrededor de 9 tipos de moscas. Estuve investigando, al menos pude encontrar 9 tipos de moscas. De pronto existan más. Yo encontré 9 tipos de moscas. Amén. La número 1, el tábano. Esta sigue a los animales para poner sus gusanos, mayormente al ganado. Número 2, las desvanés. Estas aparecen en el invierno, son atraídas por las luces. ¿Sí? La número 3, moscas azul, moscarda azul, vive en lugares donde hay descomposición como carne o queso. La número 4, moscas doméstica, vive en vegetales con descomposición o en la basura. Número 5, moscas de las frutas, estas se reproducen en el verano y aparece donde hay frutas dañadas. Número 6, moscas de drenaje, esta vive donde hay aguas residuales o alcantarillas o sanitarios. Número 7, moscas del vinagre, esta se reproduce en residuos fermentados, ya que las larvas se alimentan de bacterias y levaduras. Número 8, mosca doméstica menor, su hábitat preferida donde hay materia orgánica semilíquidas en descomposición. Esta transmite enfermedades en los ojos al ganado y a las personas. Número 9, mosca de la carne. Aparece cuando hay carne muerta. Amén. Entonces vimos al menos 9 tipos de moscas que ninguna son beneficiarias, son perjudiciales. Y dice que en el verso 21 que Dios enviaría toda clase de mosca, todo tipo de mosca. Amén. Ahora, en el verso número 22, pero en la tierra de Gosén no llegarían las moscas, ya que en este lugar vivía el pueblo de Dios. Esto nos enseña que cuando Dios quiere guardar a su pueblo, nada te tocará. Nada va a tocarlo cuando Dios, Él va a guardar a su pueblo. En aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, que era la tierra
donde José había dejado al pueblo de Israel, donde en los días que vivía José en Egipto, el pueblo de Israel fue a vivir allá. Entonces ellos pidieron la tierra de Gosén y el faraón de aquel entonces se la cedió. Y hasta esa fecha vivía el pueblo de Israel en Gosén, donde tenían sus animales. Era una tierra muy fructífera, una tierra muy buena. Y en esta ocasión de las plagas de las moscas, Dios decide no tocar a la tierra de Gosén, porque recuerde que vimos que las moscas afectan al ganado. Y el pueblo de Israel eran pastores, sí, eran pastores, tenían ganado. Bueno, ahora en el verso número 23, Dios traza una línea entre el pueblo egipto y el suyo. De esa misma forma pasa hoy. Las personas sin Cristo son más vulnerables en las crisis, mas el pueblo de Dios vive confiado en su Dios, pase lo que pase. Mire el verso número 23. Vamos a leerlo para ver cómo Dios opera. Dice: y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo, mañana será esta señal. Entonces Dios en el verso 23 y en el verso 24, en el verso 22 y en el verso 23, Dios está diciendo a Faraón por medio de Moisés que al día siguiente, después del mensaje, él iba a enviar diferentes tipos de moscas, pero su pueblo no iba a padecer esta plaga, el pueblo escogido de Dios. A través de la historia, a través de los tiempos, nos hemos dado cuenta que mayormente las personas que sufren en las catástrofes, las personas que más son vulnerables, son las que no tienen a Cristo, son las que no son cristianos. Sí, un cierto grupo de creyentes es afectado, pero ese grupo que es afectado, ¿sí?, solamente es contado o es contabilizado en la sociedad, pero en el vínculo de la iglesia no sufre afectación, porque ese pueblo, si es que muere, se entiende que parte con Dios, porque así está escrito: todo aquel que ha creído en el Señor, ¿sí?, es salvo y va a la presencia de Dios. Pero todo aquel que no ha creído ya es condenado, como dice el libro de Juan, capítulo 3, versículo 18. Ahora, se entiende que todo aquel que parte sin Cristo va a una condenación eterna. Entonces, el pueblo de Dios vivimos confiados que cada vez que uno de nosotros parte de esta tierra es ganancia. El apóstol Pablo dijo que para él el morir era ganancia. El morir es ganancia, el morir es ir a la presencia de Dios para el cristiano. Pero el que no tiene a Cristo, el morir es pérdida. Es pérdida. ¿Por qué? Porque así se entiende. En cuanto a Dios, siempre Él ha guardado a la iglesia, ha guardado a su pueblo. Y esto lo podemos ver en el tiempo medieval. Dios siempre se reservó a un grupo de hombres, ¿sí?, para que pueda avanzar. Sí les dieron muerte a los que se levantaban predicando la verdad, como a los valdenses, ¿sí?, o conocido este hombre como Pedro Baldo, que se levantó predicando la verdad, ¿sí? También conocemos a John Wycliffe, hombres que se levantaron predicando la palabra del Señor. Entonces, sabemos por la palabra del Señor que Él va a guardar, Él va a preservar a su pueblo. Dios ha preservado. Yo decía en alguna ocasión que los predicadores o nosotros los que predicamos el Evangelio o los cristianos somos preservadores de una palabra milenaria, de la palabra de Dios. ¿Por qué somos preservadores? Porque ciertamente vamos a morir. Dijo un predicador chino, no recuerdo el nombre, un hombre que fue perseguido y lo asesinaron. Él decía que el cristianismo es como el bambú, que donde cortan una mata de bambú, un árbol de bambú o una caña conocido en nuestro medio, se reproduce, crecen más.
Así es el cristiano. Bueno, ahora hemos visto eso, ¿sí? Que nuestro Dios guardará a su pueblo, pase lo que pase. Él lo va a guardar, Él va a preservar a su pueblo. Dice el verso 24, ¿sí? Dice, Jehová lo hizo así y vino toda clase de moscas molestísima sobre la casa de Faraón, sobre la casa de sus siervos y sobre el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Cuando hablamos de corrompida, estamos hablando de corrupción, ¿sí? Corrompida quiere decir que esta tierra, ¿sí?, no tenía paz, no tenía tranquilidad, ¿sí? Todo era desesperación, tiene que haber sido de tantas moscas, el país estaba lleno de moscas, ha de haber sido algo frustrante, algo desesperante. Eso representa que cada vez que en la tierra hay caos, hay desesperación, hay grito, el hombre no sabe a dónde ir. Las moscas representan desesperación, representan contaminación. Cuando hay contaminación, hay caos, hay desesperación, no sabemos a dónde ir, ¿sí? Pero nosotros los creyentes sí tenemos un sitio, un lugar donde ir, que es a los pies de Cristo. Las moscas eran molestísimas. El verso 25, aquí hay un detalle muy importante. Faraón, él reconoce, ¿sí? Él se rinde y quería que el pueblo de Dios ofrezca sacrificios en el mismo país de Egipto, pero para Dios este país era una abominación. La palabra abominación significa náusea, repugnancia dentro del organismo. Esa es la palabra abominación. Miremos la respuesta de Moisés, ¿sí?, en el verso número 26. Él dice que no conviene que ofrezcamos a Jehová nuestro Dios lo abominable o la abominación de los egipcios. Así que leeremos juntos el 25 y el 26. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, andad, ofreced sacrificios a vuestro Dios en la tierra. Se refería a que sirviera ahí en el pueblo de Egipto. Dice el 26, y Moisés respondió, no conviene que hagamos así, o sea, no conviene que ofrezcamos sacrificio aquí, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificaremos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Es una pregunta, ¿no nos apedrearían? Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios como Él nos dirá. Ahora, Dios, en el número 27, Dios quería que caminen 3 días para que puedan ofrecer sus sacrificios, ¿sí? ¿Qué pasa en estos tiempos, en estos días? No podemos mezclar, ¿sí?, el tiempo de adoración. Sacrificio era el tiempo de la adoración, el tiempo de la rendición, ¿sí?, de presentar. ¿Sí? En esos tiempos se ofrecían animales, en estos tiempos se ofrece nuestra alma, porque Jesucristo fue el último sacrificio, el Cordero inmolado en la cruz del Calvario. ¿Cuál es el sacrificio que hoy día presentamos? El sacrificio de alabanza, nuestro corazón rendido ante Dios. Ese es el sacrificio que presentamos el día de hoy. Amén. Ahora, ¿qué sucede? No podemos presentar nuestro corazón, nuestro sacrificio, ¿sí?, en lugares de abominación. En lugares de abominación. La gente menciona a Dios, ¿sí?, estando en los burdeles. La gente menciona a Dios asaltando, asesinando, robando, ¿sí? Los asesinos tienen oraciones, ¿sí? Todo mundo tiene su oración. El brujo tiene su oración. ¿Sí? Inclusive en la iglesia, la gente que estafa, los predicadores estafadores, ellos adoran a Dios, pero es abominación. Todas estas cosas son abominaciones. Dios no comparte su gloria con nadie, ¿sí? Dios no comparte su gloria con nadie. Hay que saber discernir entre lo santo y lo profano. Amén. Entonces, ¿qué pasa? La gente todo piensa que Dios le agrada lo que ellos hacen. Gracias a Dios, ayer me tomé una cervecita. Gracias a Dios,
ayer estuve con mi amante. Gracias, o sea, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No, eso es abominación delante de Dios. Y todas esas cosas son del mundo. Todas esas cosas son del mundo. Sí, fornicación, adulterio, hechicería, brujería, asesinato, esas cosas es del mundo. Y Dios aborrece estas cosas. Entonces no se puede servir a Dios de esta manera, no se puede presentar sacrificio. Es abominable, es abominación en estos tiempos. El sacrificio que nosotros presentamos a Dios es de corazón limpio, limpios y puros de corazón, ¿sí? Limpios y puros de corazón. Eso le agrada al Señor, que nos apartemos del mundo, de la vanidad. Entonces el Señor, nuestro Dios, quería que vayan 3 días del desierto a presentar sacrificios. Amén. Entonces, esto quiere decir que en 3 días ya habían pasado el Mar Rojo, según Éxodo capítulo 15, en el versículo 22. Vamos a ver un poco más adelante, solamente para darnos cuenta en qué tiempo, en qué lugar estarían al haber caminado 3 días. Dice el libro de Éxodo 15, 22, después que el pueblo ya sale de la esclavitud. Dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Esto nos da a entender que en 3 días al menos ellos ya habían cruzado el Mar Rojo. Y era lo que Dios quería, que ofrezcan sacrificio al otro lado de Arabia Saudita, conocido hoy en día, ¿sí? Que hayan cruzado, ¿sí?, el río, que el pueblo ya esté en completa libertad. En otras palabras, nadie puede ofrecer sacrificio a Dios si está en cautiverio, si está en esclavitud. ¿Qué es cautiverio? ¿Qué es esclavitud? Ser esclavo del mundo, ser esclavo del sistema de la maldad de este mundo, lo que ya mencioné, todas las perversiones. Eso es esclavitud. Si el hombre es esclavo, no puede servir a Dios, no puede ofrecer sacrificio al Señor, ¿sí? Porque la Biblia dice que si Cristo libertare, que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces es mentira que hay cristianos endemoniados, cristianos poseídos, no. El que es poseído, el que está endemoniado no es cristiano todavía, ¿sí? El cristiano verdadero es libre porque Cristo lo hizo libre. Entonces, si alguien dice que el cristiano sigue siendo esclavo, ¿sí?, eso quiere decir que estamos negando el poder de Dios. Yo prefiero decir que si hay alguien endemoniado no es cristiano a que diga que es cristiano, entonces quiere decir que Cristo no tiene suficiente poder para libertarlo. Y Cristo es todopoderoso. Amén. Entonces yo digo que todo aquel que está endemoniado todavía no es cristiano, puede que haya hecho una oración, pero no es libre, su corazón no lo ha entregado al Señor, por lo tanto le impide hacer sacrificios de adoración, por lo tanto le impide adorar a Dios con su alma. Amén. Hay que entender esas partes. Ahora, el verso número 28. Dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto. Ya va cambiando la cosa. Con tal que no vayáis más lejos, orad por mí. Vamos a ver algo. Faraón no quería que se le vayan. El pueblo lo quería seguir teniendo esclavos. Que sírvanle a Dios y sírvanme a mí. Y Dios, Él no es así. Dios no es 50-50. Dios es 100%. ¿Sí? Sí. Hay muchas veces en la iglesia, de pronto hay congregantes o hay creyentes que de pronto sirven 50 a Dios y 50 al mundo, ¿sí? Un día se congregan y otros días van a la discoteca. Eso no le agrada al Señor, eso es desagradable, ¿sí? Un día van a la iglesia a orar, a llorar, a clamar, y otro día están cometiendo adulterios y fornicaciones. Eso no le agrada al Señor. Entonces, nos damos cuenta de algo. Faraón pide oración. Así hay también cierto grupo de personas que son endurecidos su corazón. Dice, ora por mí, pide por mí, ruega a Dios por mí. Pero tú cuando te humillas, es la pregunta. Yo puedo orar por ti. Pero tú cuando te humillas, cuando tú te presentas delante de Dios,
Faraón, él no se humillaba, sino que pedía oración por él. Muy interesante. El verso 29 y 30, Moisés ora a Jehová para que se retiren las moscas y dejó una condición a Faraón. Mire, vamos a leerlo de manera rápida. El verso 29 y 30, vamos a ver la parte de la condición que deja Moisés. Y respondió Moisés, he aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, ¿sí? Después que hoy yo ore hoy, mañana sucederá. Con tal que Faraón no falte, esta es la condición, con tal que Faraón no falte más. Esto era que si Faraón faltaba, seguirían viniendo plagas, ¿sí? No dejando ir al pueblo a dar sacrificios a Jehová. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová. Amén. Vimos que Moisés deja una condición, oraré. Pero hay de aquel si tú, Faraón, no dejas ir al pueblo de Dios. Amén. Hay de aquel tú. Así mismo en este tiempo, si la gente pide oración, está bien, yo voy a orar por ti. Pero hay de aquel si tú no te arrepientes, si tú no te humillas, Dios te seguirá trayendo plagas, Dios seguirá trayendo juicio, porque Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. El hombre que pecare ciertamente ese morirá. El alma que pecare esa morirá. Dios no puede ser burlado. Dios no es juguete de nadie. La gente juega con Dios. Un día ruegan a Dios, un día se congregan, un día van, se humillan, ¿sí? Eso no le agrada al Señor y otros días están haciendo lo malo. Es algo muy increíble. Hay personas que no se congregan y sin embargo dicen, no, pero yo en mi casa leo la Biblia, yo oro en mi casa, ¿no? Eso no quiere decir que seas un cristiano. Los satánicos toman sus Biblias y las leen, ¿sí? Hay muchos satánicos que de pronto en esta ocasión están viendo este video y ellos van a reconocer, y es verdad. Satánicos leen la Biblia, brujos leen la Biblia, santeros leen la Biblia. Ellos no son cristianos, son discípulos del diablo. Pero ¿sabe qué? Cuando tú no solamente leas tu Biblia, sino que te humilles y vayas a buscar la presencia del Señor y te congregues con el pueblo de Dios y hagas la voluntad del Señor, obedezcas y seas un siervo humilde, seas un siervo sincero, entonces eres un discípulo de Cristo. Verso número 31. Dios quita las diversas moscas. Las diversas moscas Dios las quita después de la oración de este hombre llamado Moisés. El verso 32. Faraón endurece su corazón y no deja ir al pueblo. Recuerden que tenía una condición y si faltaba a la palabra sufriría otra plaga. Y es así que en el verso 32, mas Faraón endurece aún esta vez su corazón y no deja ir al pueblo. Cuando Faraón, cada vez que se daba cuenta que la plaga era quitada, que él tenía descanso, que él tenía reposo, entonces una vez más endurecía su corazón. Eso pasa en la vida actual y eso va a pasar después que pase este coronavirus. La gente que oró, la gente que pidió oración, la gente que se humilló, la gente que lloró, gritó, pateó y tantas cosas, pasará esto. No todos, pero muchos volverán a sus andanzas, endurecerán una vez más su corazón. Hay gente que está esperando que pase esto para ir a tomar sus cervezas, sus tragos, sus whiskies. Sí, la gente está esperando. Pero ¿sabe qué? Dios volverá a traer juicio. No porque yo lo diga, sí, que soy un profeta, no por eso, no. Sino porque así lo dice la palabra. Cada vez que el hombre endurece su corazón, Dios prolonga los días de plagas o los días de crisis. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Nos veremos en el próximo video. Amén.